Bueno, les dije que íbamos a hablar sobre algo que Dios me mostró que tenía que hacerlo, como lo vamos a hacer hoy. Lo pusimos entre medio de estos mensajes a las 7 iglesias. Pero ¿cuántos de ustedes reconocen que existen las 7 iglesias en el mundo, en los países, en las ciudades y aún en la misma ciudad de Paraná? Entonces usted va a ver la iglesia que por allí perdió su primer amor. Usted va a ver después la iglesia pobre y sufrida, que Dios la aprueba. Y usted después va a ir viendo las iglesias allí diferentes que hay, donde muestra que hay iglesias que permiten el pecado, conviven con el pecado, y que Dios tiene ojos como llama de fuego y recorre las iglesias y se pasea por en medio de las iglesias, que es su candelero, que es la que ilumina. Y también hablamos de la iglesia tibia, que Dios la va a vomitar de su boca, la iglesia Filadelfia, de la fraternidad, de la amistad. Y todas esas iglesias existen. Entonces usted, si recorre Paraná, usted va a ver iglesias muertas, usted va a ver iglesias que toleran el pecado, usted va a ver iglesias tibias, usted va a ver iglesias que perdieron su primer amor. Y cada iglesia tiene una característica para una función y una tarea determinada. Pero todos, Dios nos llama a ser santos en toda nuestra manera de vivir. ¿Lo entendió? Bien. Vamos a buscar Primera de Juan, capítulo 1. Si lo encuentra, se pone de pie. Y vamos a leer ahí, Graciela, si nos querés leer, Juan, Primera de Juan, las cartas de Juan, Primera, Segunda y Tercera estamos hablando de Primera de Juan, no San Juan, capítulo 1, versículo 5 hasta el versículo 10, si lo encontró, se pone de pie en reverencia a Dios, a su palabra, y damos lectura en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu. Amén. Este es el mensaje que hemos oído de Él y os anunciamos. Dios es luz y no hay ninguna tinieblas en Él. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Y si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros. Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Si decimos que no tenemos pecados, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Amén. Pueden tomar asiento. El tema es: conocer a Dios es tener un cambio de vida. Cuando las personas conocen a Dios, automáticamente hay un cambio. Si ese cambio no se produce es porque no conocen a Dios. Quien conoce a Dios, hay cambios. Y ahí que podemos ver muchas personas cómo vienen a la iglesia y después el cambio. Podemos darnos cuenta que ya hubo un giro de 180 grados y ya caminan de una manera diferente y distinta. Pero quien no conoce a Dios va a seguir de la misma manera. Amén, hermanos. Entonces, conocer a Dios es tener un cambio de vida. Y eso lo tiene que entender. Los fariseos, hermanos, creían conocer a Dios porque eran de la religión más popular. Pregunto,
¿cuál es la religión más popular de Argentina? Por no decir de Latinoamérica. ¿Cuál es? La Iglesia Católica. Bueno, Jesús le habla a aquellos fariseos, saduceos también, porque estaban allí divididos, ¿me entiende? Los fariseos eran lo popular y los saduceos, ¿me entiende? Eran los que estaban en la alta sociedad, etcétera. Bueno, no voy a hablar de eso. Bueno, ahora nosotros tenemos que identificar estas cosas y darnos cuenta de esto. Así que Jesús le habla, los fariseos querían conocer a Dios porque eran de la religión más popular. Es como decir, bueno, yo soy católico, apostólico, romano. Usted va a escuchar que mucha gente dice eso y en este momento, hermano, católico significa universal. La iglesia pentecostal es más universal porque ha llegado a los países musulmanes donde, hermano, predicar el evangelio es dar la vida y han entrado con documentos falsos, ¿me entiende?, para poder llevar la palabra. Frontera es una institución por la cual nosotros hemos trabajado y hemos mandado a Uzbekistán y Pakistán gente, hermano, con otros documentos por si lo agarraban para que no los pudieran dejar allí presos y martirizarlos. Entonces, hay lugares donde el evangelio pentecostal ha entrado, ha llegado, así que somos universales, católicos. Esto lo usa la Iglesia Universal, se llama la Iglesia Universal, que ustedes lo saben escuchar. Entonces, católico significa eso. Apostólico es creer en la doctrina de los apóstoles, inspirados y recibieron revelación de Dios. No podemos creer en cualquier apóstol, debemos creer en la palabra profética más segura, que es la Biblia, y que es lo que escribieron estos hombres que Dios apartó por inspiración y revelación. Dos doctrinas del seminario para aprender. Amén. Y romanos, yo creo que aquí no hay ningún romano, todos somos argentinos. Pero bueno, se toma esto, ¿por qué? Porque hubo alguien que obligó a que todos se hicieran cristianos y aparece allí muchas cosas y es toda una historia de estudiar lo que es el romanismo. Nosotros con Graciela hemos estudiado una materia que se llama romanismo. Bueno, por favor. Ahora, no puedo decir todas estas cosas. Ahora, lejos, hermano, de conocer lo que dice su palabra, cuando las personas no conocen la palabra, hermano, no puede ver, hermano, cambios. Lo que produce el cambio es conocer la palabra. Oía de ciertos hermanos de acá en la iglesia que comenzaron a conocer la palabra y empezaron a ver en su propia comunidad cosas que están haciendo horribles y tremendas. Porque la palabra, la luz de la palabra te empieza a iluminar. Yo recuerdo cuando a mí me empezaron a hablar de Cristo y un familiar que es primo y a la vez es tío. Bueno, no me pregunte más porque allí hay unas mezclas bárbaras de familias por las edades. Y él me habló de Dios y yo le dije, sí, yo creo en Dios. Y señalé a un sagrado corazón muy pintado, muy lindo. Y entonces él, con mucha prudencia, me tuvo que hacer ver que eso no era Dios. Yo recuerdo que hice promesas al famoso San Cayetano. Por eso hay un joven atrevido de la iglesia que me bautizó San Cayetano, porque cada uno que se pega al lado mío le doy trabajo. ¿Escuchó? Así que, hijos, ustedes si van a andar al lado mío a laburar, a trabajar, pero para el reino de los cielos. Amén. Y Graciela siente, me carga, me dice, ¿cuántas medallitas repartiste por el barrio de San Cayetano? ¿Qué sé yo? Le digo.
Entonces tenemos que entender y comprender todo este tipo de cosas, amén. Y Dios me sacó de la idolatría cuando allí me leyeron los 10 mandamientos. No tendrás dioses ajenos delante de mí, no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas, no te inclinarás a ella ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres o la iniquidad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación, y hago misericordia a millares y a los que me aman y guardan mis mandamientos. Y allí están los 10 mandamientos, los paro ahí. Amén. Qué importante es conocer la palabra. Qué importante cuando viene la luz y nos ilumina, porque Dios es luz. Amén. Yo tenía un perro más bobo que nunca en mi vida tuve un perro tan bobo. Era tan bobo, hermano, que yo agarraba un espejo y apuntaba al sol y lo llevaba al espejo y el tipo iba corriendo detrás de esa luz. ¿Escuchó? Yo le tiraba allí con la hidroagua y el tipo encaraba y mordía el agua. Y yo nunca tuve un perro tan bobo como ese. ¿Me entiende? Pero haga una razón de esto. Si usted agarra la luz y ilumina el sol y de ahí lleva la luz a donde quiere, usted va a ver lo que no veía. Y cuando llega esa luz a nuestra vida, comenzamos a ver todos nuestros defectos y nuestros errores, pero debemos reconocerlo, no que el orgullito me lleve a no aceptar, porque hermano, mientras callé, dice la Biblia, se envejecieron mis huesos en mi gemir cada día. Mi pecado te confesé y tú perdonaste la iniquidad. Cuando uno es consciente se llama iniquidad. Cuando uno sabe que no tiene que hacer tal cosa y lo hace, es iniquidad. Y eso pasa por generaciones. Yo quiero que mis generaciones sean benditas. Pero para que sean benditas yo tengo que darles ejemplo, yo tengo que vivir una vida realmente santa para que ellos vean en mi vida la verdad y lo vean con la palabra. ¿Escuchó? Entonces, hermanos, yo quiero que mi familia sea bendita por 1000 generaciones. Claro que depende también de ellos, porque si ellos aman más el mundo que las cosas de Dios, no esperemos que van a ser benditos por 1000 generaciones, sino esperemos que va a haber dolor, va a haber sufrimiento sobre esas generaciones. ¿Cuánto entienden esto? Entonces debemos ser santos en toda nuestra manera de vivir. Debemos crecer, debemos mejorar todo. ¿O no? Yo estaba Cintia al lado mío y le digo, Cintia, y cada rato usted no sé si me ve que yo voy a hablar con ella. Amén. Y que voy a hablar con el Quique, porque estoy señalándole cosas que hay que corregir. Digo, hay que trabajar sobre esto, hay que seguir trabajando con paciencia, con amor, pero hay que trabajar. ¿Escuchó? Amén. Entonces, qué lindo que es poder crecer y poder servir al Señor en todas estas cosas para la gloria de su nombre. En Mateo, hermanos, capítulo 23, versículo 1 al 36. Dice muchas cosas ahí. Y Juan capítulo 8, versículo 39 al 47, también dice muchas cosas. Mire lo que dice acá, hermana Graciela, desde el versículo 39. Respondieron y le dijeron, nuestro padre es Abraham. Jesús le dijo, si fueres hijos de Abraham, las obras de Abraham harías.
Fíjese que la palabra siempre te lleva a obrar, a actuar, a funcionar, a edificar, a esforzarte. No haré nada para mi Señor, dijo David, sin que me cueste. Qué lindo cuando nos esforzamos y hacemos cosas que nos cuestan, porque creemos en ese Dios maravilloso. Pero ahora procuráis matarme a mí, hombres, que os he hablado la verdad, la cual he oído de Dios. ¿No hizo esto Abraham? Vosotros hacéis las obras de vuestro padre. Entonces le dijeron: nosotros no somos nacidos de fornicación, un padre tenemos que es Dios. No creían que Jesús había venido a través de esta virgen, no creían que había sido obra del Espíritu Santo, no creían que había sido engendrado por Dios, sino que creían que María había adulterado, había fornicado, y que ese hijo que había nacido de la virginidad, como dice la palabra de Dios, de una virgen, ¿me entiende?, era todo mentira. Entonces lo castigan a él y le dicen claramente: nosotros no somos hijos de fornicación. No podía alcanzarlos la luz, no podían entender el lenguaje de Cristo. Cuando hay gente que son incrédula, cuando hay gente que no cree en Dios, cuando hay gente que no cree en Dios y no ama a Dios, entonces la luz no le puede llegar y no pueden ver sus defectos y sus errores. Pero cuando la luz nos llega, podemos descubrir todos nuestros defectos. Es fácil ver los defectos de los demás y no los nuestros. Hay personas que siempre ven los defectos de los demás, pero nunca se miran para adentro, para ver sus propios defectos y errores y faltas. Anoche el Señor me ministraba y me decía que debo caminar hasta donde puedo y después parar y descansar y luego seguir, porque por mi carácter no quiero parar nunca. Y esto también me lo estaba diciendo mi propia hija: papá, para un poco, descansá. Ahora que viene el Vane, andate al campo, quédate allá. Así que voy a quedarme allá. Voy a tratar de disfrutar un poco de lo que Dios nos ha dado allí, pero voy a venir a predicar, no vaya a creer que no. No me pida todo. Amén. Bueno, ¿estamos entendiendo? Entonces Jesús le dice: ¿qué van a ser hijos de Abraham ustedes? Si ustedes fueran hijos de Abraham, las obras de Abraham harían. Si ustedes fueran hijos de Abraham, creerían en mí, porque yo he venido del cielo. Si ustedes eran hijos de Abraham, ustedes hubieran creído los profetas que dijo: he aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, Dios con nosotros. Nada de eso creían. Por eso golpeaban a Jesucristo diciendo: ¿qué? Venís a hacerte aquí el Mesías si eres un hijo de fornicación, un bastardo, etc. Vosotros hacéis las obras de vuestro padre. Entonces le dijeron: nosotros no somos nacidos de fornicación, un padre tenemos que es Dios. Jesús entonces le dijo: si vuestro padre fuese Dios, ciertamente me amaría, porque yo de Dios he salido y he venido, pues no he venido de mí mismo, sino que Él me envió. Desde Génesis en adelante, Dios estaba hablando en el capítulo 3 que desde la simiente de la mujer vendría el Salvador que le pisaría la cabeza a la serpiente. Y usted recorre la Biblia y va a ver toda la Biblia, en todos los libros: Cristo, 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 el Mesías, el ungido, el ungido. Toda la Biblia, no hay un texto que no esté hablando directa o indirectamente de nuestro Señor el Salvador. Entonces dijo: porque yo de Dios he salido y he venido, pues no he venido de mí mismo, sino que Él me envió.
Se cree que Dios, cuando llegó a esta tierra, no vino ni un segundo antes, ni un segundo después. Vino cuando tenía que venir, porque si no, Dios no podría ser perfecto. ¿Escuchó? Él es santo. Entonces dice, ¿por qué no entendéis mi lenguaje? ¿Por qué no podéis escuchar mis palabras? Mire qué fuerte que esto. Vosotros es de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Por favor, no vaya a tratar a nadie usted como lo trató Jesús, porque él sí tenía autoridad para hacerlo. El santo de los santos. Usted no tiene autoridad, ni yo, para decirle. Porque a veces por ahí alguno dice, ese es un diablo. No, ese no es un diablo. Es un ser humano que está engañado, que no le resplandeció la luz y que quizás un día le llegue la luz y se convierta de los ídolos, de las creencias paganas, al Dios vivo. Amén. Así que a ningún hombre le llame diablo, ni a una mujer, porque por ahí, aunque algunos parecen diablos y algunas mujeres parecen diablas, ¿me entiende? Con la horquilla en la mano, usted no lo haga. Dice, a mí porque digo la verdad, ¿no me creéis? ¿Quién de vosotros me redarguye de pecado? Decía, ¿quién me puede acusar de pecado? Pues si digo la verdad, ¿por qué vosotros no me creéis? El que es de Dios, las palabras de Dios oye. Por esto no las oís vosotros, porque no sois de Dios. ¿Qué concepto equivocado tienen los religiosos? ¿Cuántos religiosos quieren sostener la verdad de Dios con sus fuerzas? Y tarde o temprano va a caer todo. No lo van a sostener, porque con Cristo se puede sostener, hermano, todo, pero sin Cristo usted no va a sostener nada. Tarde o temprano va a incurrir en lo mismo, y de ahí que muchas veces vemos en los altares venir mucha gente 1, 2, 3 veces, porque se dan cuenta que todavía no pudieron superar sus faltas. Pero es que allí Dios está mirando un corazón diferente, distinto, que quiere verlo, que realmente reconozca, acepte y confiese su pecado con lágrimas y con llanto, porque es uno de los pasos más importantes cuando uno llora sus propios pecados. ¿Lo entendió? Ayer, hermano, en la clausura del seminario cité lo siguiente, porque aquí en Juan, en el capítulo 4 y 5, habla de que Dios es luz y también Dios es amor. Juan insta, hermano, a los santos a determinar si uno es maestro de Dios o no. Y él dice, Dios es amor, y debido al inmenso amor que él tiene por nosotros, envió a su Hijo a sufrir por nosotros. Ahora, quien ama a Dios guarda sus mandamientos. ¿Cómo me va a demostrar, cómo vamos a demostrar si amamos a Dios y no guardamos sus mandamientos? Quien ama a Dios guarda sus mandamientos. Quien cree, hermano, en Jesucristo, ha nacido de Dios. Y dice, vence al mundo. El mundo está allí. El mundo entero está bajo el maligno, dice la Biblia. El mundo hace cosas terribles. El mundo trata de influenciarnos a nosotros y de meter muchas cosas de ese mundo en nosotros que no son bíblicas. Pero trata. Muchas veces queremos estar en la modernidad del mundo. No estoy hablando como hermanos que por ahí se han quedado en el tiempo
como menonitas de la Pampa que todavía andan en sus carros y en sus surques con su caballo porque no pueden andar en autos modernos y nuevos. Me decía alguien, si yo fuera presidente haría que todos los autos no tuvieran los avances que ahora tienen. Y entonces alguien lo escuchó, uno de mis hijos, y dijo lo siguiente: y cuando vas a pasar a alguien, ¿qué pasa si no te da la potencia para pasarlo? Y vuelvo y me pongo atrás. Y si viene otro atrás tuyo, ¿qué va a pasar? ¿Escuchó lo que dije? Esta semana fui a buscar a mi hermano Céspedes. Paré allí en la entrada de Colonia Avellaneda, antes del puente. Vino, subimos, salimos, dimos el giro allí. Y cuando acelero para pasar, porque está ancho el camino, se me pone rojo el tablero. Y cuando se pone rojo el tablero está diciendo peligro. Y inmediatamente digo, ¿qué pasa acá? Y aparece una camioneta allí con 4 ruedas. 3 ruedas con 36 de presión y una que estaba bajando la presión. Así que me fui, pasé la picada entre la estación de servicio, la gomería, digo, tocame la presión, sí, se está desinflando, tocame la otra, 36, correcto. Si usted quiere, dice, la probamos. Y le echaron allí detergente con agua y por ahí aparece un globito. Dice, está pinchada, sáquemela, arréglemela. La volvió a arreglar, la parchó, la infló. 36, las 4 ruedas. Y yo dije, ¿cómo puede ser esto? Que la computadora me tire todo esto. ¿Cómo puede ser? Entonces empecé a averiguar y dice, no, lo que pasa es que los picos que vienen ahora, tanto para camiones como para este tipo de camionetas, viene con sensores, así que cuando baja la presión le está indicando a usted, cuidado, que tiene una goma baja y que usted puede correr el peligro de pisar una banquina y hacerse pomada. Entonces dije, qué importante que es crecer en lo moderno también. Ahora, cuidado, que muchas cosas modernas de allá afuera pueden que no sean buenas. ¿Lo está entendiendo o no? ¿Escuchó? Bueno, si alguno quiere una camioneta como la que Dios me dio, sea fiel, trabaje y un día la va a tener. Porque yo empecé con un auto de unión recontrapodrido, con las alhajas que me dio mi esposa, pudimos comprar eso y así arrancamos, hermano. Amén. ¿Y por qué le digo esto? No es vanidad. Le estoy diciendo esto, hermano, para que acepte un desafío, porque Dios dice que Él honra a los que le honran. Y yo veo muchos hermanos que Dios lo está honrando, porque guarda su palabra, porque les llegó la luz del Evangelio, porque fueron iluminados, porque identificaron a través de la luz de Cristo lo que está mal. Amén. ¿Me acompaña o no? ¿Quién sabe qué piensa usted ahora? Juan capítulo 1, versículo 5. Dice, Dios es luz. Y también 3:8. Dios es amor. 2 cosas fundamentales. Cuando estemos allí en la nueva ciudad que Dios preparó para los que le aman, dice que la luz va a ser el Señor, no habrá sol. Toda esa energía que tiene Él, que dice, yo soy la luz del mundo, es lo que sustenta el cosmos, años luz a la velocidad de la luz. Por favor,
Toda esa energía estaba ahí en Cristo. ¿Cómo lo hizo Él? Yo no lo puedo entender. Te volvés loco pensar y saber eso y decís, ¿qué es esto? Por favor. Pero Él lo hizo. Yo soy la luz del mundo. Y cuando usted es iluminado empieza a ver cosas que no veía. Ahora, Dios es luz y ninguna tiniebla hay en Él. No hay tinieblas en Él. Comparemos, hermano, a Juan capítulo 14, verso 30. No hablaré ya mucho con vosotros, porque viene el príncipe de este mundo y él nada tiene en mí. Ahora la pregunta es que tienes que hacerte tú. Y en mí, ¿qué tiene el diablo todavía? Que yo, a pesar de que me iluminó la luz, no estoy superándolo. Cada uno tenemos que hacer una pregunta. ¿O no? Yo me estoy haciendo las preguntas y ya Dios me está hablando. Para un poquito, baja el cambio. Pero también gracias a esa potencia que por ahí uno ha tenido, hermano, ha alcanzado tantas maravillas. Ahora hay una persona que está desesperada con su hijo en la droga. Anoche lo dije, que quiere urgente hablar con mi persona. Y yo digo, sí, tenemos la solución, porque tenemos un centro de rehabilitación allí en Buenos Aires con un pastor que los lleva hasta que reciban a Cristo y el bautismo en el Espíritu Santo. Como dijo David Wilkerson, no los larguen a los drogaditos hasta que no reciban el bautismo del Espíritu Santo, pero ellos tienen que decidir por Cristo, ellos tienen que abrazar a Cristo. Y por más que el padre tenga todo el dinero del mundo, porque me han dicho es un empresario con mucho dinero, ¿me entiende? No va a resolver el problema si ese niño no quiere aceptar a Cristo como su Salvador, no quiere buscar a Dios y entregarse a Él. Pero si Él lo hace, Dios le va a hacer libre. Ahora, ¿cuántos me acompañarían para orar y ayunar y pedir por esa vida? Ahora necesitamos tener la luz de Dios para saber si esa vida recibe a Cristo o no. ¿Lo entendió? ¿Vio el manejo que le estoy haciendo? Para que entienda que muchas veces, hermano, hay personas que no pueden salir de estos flagelos tan terribles porque no quieren. Miren lo que dice la palabra. Amén. Segunda de Corintios capítulo 4, versículos 3 y 4. Pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto. Porque allí está hablando de perdición, pero es ¿por qué? Porque realmente no quieren creer en el Evangelio, que es la única salida, que es lo maravilloso, que son las buenas noticias para los hombres, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no le resplandezca la luz del Evangelio, de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Cuando no se cree, cuando se es incrédulo, cuando, hermanos, se cree en cualquier cosa, menos en este Dios que creó todas las cosas y que solamente lo podemos creer por la fe y no es por otro medio. Entonces, el mismo diablo va a cegar el entendimiento, ¿pero por qué? Por ser incrédulo. ¿Lo ve o no? Dice la Biblia que el que es nacido de Dios no practica el pecado. Cuidado con la práctica, no practica el pecado. Versículo 6, lo que Dios condena es la práctica del pecado. Romanos 1:32 dice, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo lo hacen, sino que también se complacen con los que lo practican. Ahí está la muerte. Ahí está la separación de Dios eternamente. Ahí está el lloro y el crujir de dientes. Ahí está el rico y Lázaro en un lugar allí con el Señor disfrutando de la eternidad y de la vida, y el otro llorando allí porque nunca se acordó, hermano, de lo que la palabra de Dios le indicaba. Amén. ¿Entiende o no entiende?
La comunión. ¿Qué es comunión, hermano? Es comunicación. A ver, ¿todos tenemos comunicación? ¿O aquí en la iglesia no tenemos comunicación? Y cuando viene el hermano, usted se hace el loco, lo dije de muchas maneras, cruza la vereda y mira allí por el espejo y hace como que está mirando unas prendas o unas herramientas, mujeres las prendas, los varones las herramientas, y por la duda mira por el espejo. Y si ese hermano viene cruzando para verlo usted se hace el loco y se va para el otro lado. Porque no hay comunicación. Si no hay comunicación, hermano, hay problemas. Con esta familia no me junto. Hermanos, tenemos que tener comunicación, comunión. A ver, cuando se pierde la comunicación dentro de un matrimonio, ¿qué pasa? Hay muchos problemas. ¿O no? Usted no puede perder la comunicación con su esposa. Usted no puede perder la comunicación con sus hijos. Usted tiene que estar en diálogo allí, anticipándole y diciéndole las cosas como son. Usted es el esposo y tiene toda una responsabilidad de cuidar a esa esposa, de amarla, porque ella es coheredera de la gracia de la vida, porque ella le trajo a usted un varón. Usted viene por una mujer, sin esa mujer no existiría. Amén. Por más que me hablen de lo que me hablen, hermano, bueno, no podemos atar buey y burro. Ese será el mensaje para los matrimonios. Pero es que esta es una burra. Si usted cruza, como dije estos días atrás, un caballo con un burro, ¿qué nace? Una mula, ¿sí o no? Pero la mula es estéril. Esto hacen los hombres. Todo lo que es Dios se reproduce, ¿o no? Amén. Entonces, cuidado con estas cosas que por ahí se hacen allí y nos quieren hacer creer. No, no, no. Dios ha dejado la naturaleza para enseñarnos todas las cosas. Amén. Bueno, no me voy a salir del tema. La comunión. Dice que la comunión tiene promesa de limpiarnos de todo pecado. ¿Escuchó? La comunión tiene promesa de limpiarnos de todo pecado. ¿Cuántos quieren ser limpios de sus pecados? Hay que tener comunión. No se puede a menos que tener comunión. Juan capítulo 1, versículo 7, que dice aquí claramente: pero si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. ¿Cuánto queremos tener que nos limpie el Señor de nuestros pecados? Bueno, hay que tener comunión. Hay que tener comunicación. ¿Lo entendió? ¿Qué dice? 1 Juan capítulo 2, versículo 3, 2:3. Y en esto sabemos que nosotros le conocemos si guardamos sus mandamientos. ¿Cómo podemos decir que conocemos a Dios si no guardamos sus mandamientos? Amén. Entonces, ¿qué confirma que este versículo? Confirma que le conocemos. ¿Cuándo? Cuando guardamos sus mandamientos. Cuando guardamos sus mandamientos estamos demostrando fe. Fe sin obras está muerta.
Si usted ve a su hermano que está necesitado y necesita algo, usted no puede decir, váyase, caliéntese hermano, coma y beba. Está muerto de frío, está muerto de hambre. Usted tiene para bendecirlo y le dice, ven paz, porque es egoísta o porque es mezquino, porque es amarrete, porque dígalelo como quiera pronunciar. Ojo, hermano. Amén. Ahora, muchas veces, hermano, voy a decir esto porque también esto es importante, podemos alcanzar la comunión o no podemos alcanzar la comunión porque no se reconoce el pecado ni tampoco se confiesa, más bien se oculta, se niega por orgullo. Cuando usted va y ve cosas, si tú vienes al altar y traes tu ofrenda y te acuerdas que alguien tiene algo contigo, dice deja tu ofrenda, pero ve primero allí y reconcíliate. Amén. Yo me acuerdo en Venado Tuerto tenía un reinclinatorio el pastor y muchas veces había guerra en mi casa con mi esposa. ¿Usted no tiene guerra? No, porque recién cuando los conocemos todo es lindo, pero cuando usted se casa empieza a ver muchas cosas que antes no veía. ¿Lo dije todavía o no? Ajá, esta media gatita me saca la uña. Ajá, este medio bulón. Bum, bum, bum. Y allí hay que empezar a arreglar esas cosas y tiene que haber comunión. Y entonces el consejo de Mateo 18, por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solo. Trate de no avergonzar a nadie delante de los demás. Por ahí nos pasa eso, que nos volamos y decimos cosas que no tenemos que decir, tenemos que esperar, tenemos que tener paciencia. Estando tú y él solo, si te oyere, has ganado a tu hermano. Ahora, al ir a conversar, usted se está exponiendo también para que el otro lo corrija a usted. Y le diga, bueno, está bien, acepto mi error, mi falta, perdóname, pero vos estás viendo que también que estás ladrando fuerte. ¿Por qué? Porque la esposa debe ser idónea. Y la mujer idónea, hermano, le va a señalar al hombre sus errores. ¿O no? No va a andar adelante haciendo lo que se le da la gana. Ni va a andar atrás, hermano, como un pobre pichicho. Porque vio que los que están solos le consiguen los perros. Qué feo, ¿no? No que va a estar arriba de la cabeza del hombre. Porque vio que ahora la agarran a las chicas y se la ponen allí arriba al hombre, la llevan. Le digo, no sabés vos lo que estás haciendo. No sabés lo que estás haciendo. Por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solo. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Mas si no te oyere, toma un contigo, uno o dos, para que dos serían testigos, para que en boca de dos o tres testigos conste toda palabra. La ley dice que siempre tenemos que llevar testigos cuando vamos a tratar algo. Si no lo oyere a ellos, dilo a la iglesia. Y si no oyere a la iglesia, tenlo por gentil y publicano, que es decir, la persona pasa en manos del enemigo. En el capítulo 5 de Corintios, usted puede ver eso. Había un hombre allí que dormía con la mujer de su padre y era pastor. Usted dice, sí, toda la historia ha pasado esto, ¿me entiende? Y Pablo dice, mi espíritu reunido con vosotros, a tal persona, entréguenlo en manos de Satanás. ¿Pero por qué? Porque no oía la voz de Dios, ni quería aceptar sus pecados. Es grave, hermano. Después la segunda carta a Corintios usted dice, yo lo perdono, le restauralo, que no sea consumido de tristeza. ¿Escuchó?
Porque cuando el diablo te agarra, hermano, te va a hacer percha. Amén. ¿Lo entiende usted o no? Y perdone mis expresiones. Entonces es un paso a dar. Dice la Biblia, el que ama a su hermano permanece en luz. Es decir, tiene promesa y en él no hay tropiezos. Estar en luz y que no haya tropiezos es una bendición, pero ¿por qué? Porque ama a su hermano. A ver, ¿amamos a los hermanos de verdad? ¿Qué dice Primera de Juan, capítulo 2, versículo 10? 2, 10. El que ama a su hermano permanece en luz y en él no hay tropiezos. ¿Usted no quiere tropezar? Claro que no. Es feo cuando uno tropieza, ¿no? Porque uno va caminando lo más bien, ¿vio? Y por ahí tropieza. Y por ahí, ¡boom! Allá, y te pelas todo. Yo tropecé no hace mucho, me pelé toda la rodilla. Un día estaba mirando a mi esposa por el vidrio de la camioneta, así. Venía caminando muy bien. Como camina ella, vio que ella es muy pituca para caminar. Y de repente desapareció. Me bajé, a ver. Ahí estaba. Levantame, Héctor. ¿Te acordás o no? Qué feo que es tropezar o no. Amén. ¿Qué dice Juan capítulo 2, versículo 27? Pero la unción que vosotros recibiste de Él permanece en vosotros, y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe, así como la unción misma os enseña todas las cosas, y es verdadera, y no es mentira, según ella os ha enseñado. Permaneced en Él. ¿Qué es la unción? Es recibir el Espíritu Santo. Es estar en relación con el Espíritu, porque el Espíritu nos enseña todas las cosas. Yo hoy oré y digo, puede ser que el coordinador sea guiado por el Espíritu para que las canciones que me canten sean las canciones que se relacionan con la palabra. ¿Las cantó o no las cantó? Vamos, fula, arriba. No te hinches tanto que te van a pinchar después. Perdón, vi un nombre que lo conozco de cuando era chiquito. Usted no sabe quién es este señor, ¿eh? Usted sabe las travesuras que ha hecho. Yo sí sé. En Primera de Juan, capítulo 3, versículo 6. Vamos a ir a la palabra. ¿Le interesa o no, hermano? 3:6. Todo aquel que permanece en Él no peca. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Ahora, la Biblia es clara, acá está diciendo que no podemos decir que no tenemos pecado. Pero aquí está hablando de la práctica. Una persona que conoce a Dios, hermano, no va a estar. Puede pecar, pero inmediatamente se arrepiente, inmediatamente reconoce, inmediatamente pide perdón. Ahora, yo estaba analizando todo este tipo de cosas y muchas personas se arrebatan por su carácter y en la ira del hombre no obra la justicia de Dios, y entonces pecan contra otro y después que pecaron la conciencia le acusa y dicen a lo mejor el otro día, perdoname, estuve mal, pero no se arregló el problema ahí. Porque el daño que tú has producido en la otra persona a través de esa ira, a través de ese mal carácter, a través de esas palabras que fueron fuera de foco, ¿me entendés? Le has dañado. ¿Y quién puede restaurar ese corazón dañado?
No se arregla con pedir perdón. Es como un niño que es travieso, malo, y en un repente agarra y raya todo el pizarrón y en un momento rompe los vidrios y hace un desastre en el aula. Y después viene el padre y dice, tranquilo, yo me hago cargo de mi hijo, yo voy a pagar los vidrios, voy a pagar todo, yo esto, todo lo demás. Perfecto, pero el malestar que le produjo a ese grupo no lo puede resolver. Entonces, hermano, cuando vamos a actuar tenemos que tener cuidado. ¿Por qué? Porque podemos dañar de tal manera a la persona que después no lo podemos. Y ahí también tenemos dirección de Dios. Ahora dice que el Espíritu Santo nos enseña, nos guía a toda verdad. Entonces, ¿por qué muchas veces no podemos entender esto? Anoche hablamos de Elías en la cueva, que pasó allí un viento huracanado que se partía las piedras. Hablábamos de que hubo un terremoto tremendo, hablamos de que había un fuego y Dios no estaba ahí en el fuego, ni en el terremoto, ni en el viento. Pero sí aparece un silbo apacible y ahí Elías entendió. Y hermano, por eso cuando dormimos, cuando estamos quietos, cuando se adormece esta carne que es pecado y que lucha permanentemente y que ya está condenada al sepulcro, a volver al polvo, hermano, no nos permite oír la voz de Dios. Pero en ese silbo apacible sí usted lo va a oír. Amén. Bueno, ¿quién le guía todo esto? El Espíritu Santo. Ahora, si usted no es una persona de oración, no es una persona de leer la palabra, sino es una persona de amar a Dios, de tener pasión por las cosas de Dios. Anoche hablamos de estas cosas, no las traje aquí ahora. Mire lo que dice el versículo 3, 9. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. ¿Qué es simiente? Es una semilla que empieza a crecer, que empieza a germinar y que empieza a hacerse cada vez más grande hasta que da frutos para la gloria de Dios. ¿O no es así? Plante una semilla. Vio que en la escuela cuando se iban agarraban un frasco, le ponían aserrín con humedad y un secante alrededor blanco y ponían un poroto y ahí tenía que ir estudiando cómo ese poroto empezaba a alargar, a crecer. Amén. A ver, decirle a tu hermano que está al lado tuyo, ¿cómo anda tu poroto? ¿Está creciendo tu poroto? Decirle, echarle un poquito más de agua porque parece que no echa buenas raíces, no crece. Qué interesante, hermano, todo esto. Amén. Veamos otro pasaje más, Juan capítulo 5. Hice un repaso de este libro tan hermoso. Versículo 18. Sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado. Pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda. Y el maligno no le toca. ¿Por qué el diablo nos toca muchas veces? Vamos, ¿nos toca el diablo o no nos toca a veces? Por ahí el diablo viene con la horquilla. Por ahí el diablo dice, no, este no lo puedo pinchar todavía. Pero qué ganas tengo de agarrarlo, pincharlo, meterlo adentro. Pero no puede, porque hay ángeles que nos protegen, que nos cuidan. Pero por ahí el diablo dice, bueno, a ver, le voy a meter mi colita ahí entre las piernas y le voy a hacer cosquillita. Hola. Escuchaba a un periodista hablar y todos empezaron a reír por lo que él decía. No sé qué quieren hacer ver a uno, dice esta gente, con estas nuevas leyes y términos y todo. Y yo me paro delante del espejo
y soy lo que soy. ¿O no? Usted no puede decir, no soy. La naturaleza me hizo lo que soy. Porque ahí en el espejo, ¿no dice la Biblia que tenemos que mirarnos cada día en el espejo a ver cómo somos? Bueno, por las dudas no se ponga de costado a algunos que les gusta comer mucho porque... Y pasan los años y pasan tantas cosas, amén, hermano, o no. Me estoy calmando de no pecar. Así que el maligno no los toca, el diablo no puede tocar a los santos, el diablo no puede hacerle daño si practicamos y vivimos la palabra de Dios y la ponemos en práctica. Es decir, acá hay un crecimiento. Cuando yo le hablo de crecer, de la simiente que está dentro de la semilla, estoy hablando de crecer, estoy hablando de que vamos a dar frutos maravillosos y extraordinarios para la gloria de Dios. ¿Y cuál es el fruto que debemos dar? Del Espíritu: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Amén, está eso, es un solo fruto, pero de repente está dividido en 9. Amor, gozo. Yo estaba mirando estos días a una hermana y digo, oh, la pucha, tengo que verla en el momento cuando la vea. Sus ojos tristes. ¿Qué pasa ahí? Y bueno, todavía no pude hablar con esta hermana y decir, ¿qué le está pasando a usted que está tan triste? Si los frutos de Dios dicen gozo, paz. Y bueno, seguramente algo está pasando. Amén. Bueno, hermano, dice Hebreos, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar el oportuno socorro. Cuando nos acercamos a Dios, hermano, tenemos que acercarnos confiadamente a ese trono de la gracia. Lea, hermana Graciela, Hebreos capítulo 4, verso 16. Dice, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Amén. Cuando nos acercamos a Dios, sepamos que debemos ser también unos héroes de la fe. Y si fue escrito que estos saludaron de lejos las promesas y entendieron que fueron para nuestros días, la palabra ya nos hace ver, hermano, que ellos nos dijeron, es verdad, es posible. Amén. Porque ellos están escritos como los héroes de la fe. Ahora Juan capítulo 5, versículo 13 al 15. Estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Y esta es la confianza que tenemos de Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pedimos, sabemos que tenemos la petición que le hayamos hecho. Y el versículo 16 dice, si alguno viera a su hermano cometer pecado que no sea de muerte, pedirá a Dios, pedirá, y Dios le dará vida. Esto es para los que cometen pecado que no sea de muerte. Hay pecado de muerte por el cual yo no digo que se pida. Entonces, cuidado, hermano, con el pecado. Cuidado de no cruzar los límites, porque la Biblia dice que el que peca contra el Espíritu Santo no hay más remisión.
Y nunca usted sabe. Y usted sabe que cuando la iglesia creció en aquellos días, Dios era tan celoso con su iglesia que no permitió que se mintiera a Pedro. ¿Recuerda? Ananías y Zafira. Y dice, no habéis mentido al hombre, sino al Espíritu Santo. Cuando uno llega a andar en la plenitud del Espíritu, ya, hermanos, no se está hablando con personas, simplemente se está hablando con Dios dentro de esa persona. Anoche observaba y yo me di cuenta de unos jóvenes que tenían miedo a este hombre. ¿Escuchó? Me di cuenta que como no querían que uno soltara palabras de luz. Dios nos bendiga, hermano, en de entendimiento, amén. Cuando tú te acercas a personas que están llenas de Dios, del Espíritu Santo, tú vas a ver cosas en esas personas, como dijo aquel Reina Bunker, que en un momento alguien se asustó cuando lo vio y entonces le preguntó al Señor y el Señor le dijo, lo que pasa que yo de vez en cuando quiero mirar a través de tus ojos. ¿Se imagina que Dios lo mire y vea en usted al Señor Jesucristo sentado dentro suyo? ¡Qué maravilloso! No hay límites. Sea un santo, póngase de pie y vamos a ministrar para la gloria del Señor. ¿Cuántos de ustedes se atreven a saludar a su hermano? Yo no sé, Mariano, si te acordás de esa canción. No hay saludo más bonito que el saludo de mi hermano. Te da la mano y te dice, ¿cómo era esa canción maravillosa? ¿Te acordás, Mariano? ¿No te acordás? Sí, cantala, por favor. Y cántela usted también y vaya a su hermano y salúdelo y abrácelo. Porque el amor, hermano, es de Dios. Y la luz vino en esta mañana para que usted pueda reconocer sus pecados, su falta, y usted pueda reconocer sus hermanos, la fe, la familia de Dios, donde dice la Biblia que tenemos que tener preferencia por esa familia. Hermanos, tenemos que tener preferencia por la familia de Dios, a veces más que por nuestros propios hijos de sangre. Porque somos los que vamos a vivir en la eternidad. Porque somos los que vamos a adorar al Señor allí en la eternidad. Porque estaremos juntos para siempre.